Pues empezamos el vídeo aquí en Tontagüer. Ya os veis que están trabajando los obreros. Aquí se acaba de meter otro, aquí abajo están, pero algo importante el día de hoy que no lo había visto hasta ahora. En este lateral estaban trabajando y siguen trabajando a lo mejor lo que es el tema de ponerle el cementito con la parte de la pared donde tapa ya para luego pintar. Y también tenemos en esta otra parte, fíjate que le están poniendo ganas, que ya le están también colocando. Aquí ya le he empezado a trabajarlo. Qué bueno que ya le empiezan, porque pasa a gusto de ver luego la pared terminada, todo el lateral. Y aquí de momento esta parte de aquí no la están trabajando estos dos balcones, porque ya estáis viendo que este palo de aquí de la luz ya tendría que estar quitado porque lo han pasado por debajo. Y segundo, el ayuntamiento se está retrasando demasiado y está haciendo que la obra en este punto no pueda avanzar, porque no pueden terminar el balcón. Pero bueno, nos vamos a ir a ver la playa, nos vamos a ir a pasear. Os dejo ese avance porque hay unos cuantos seguidores del canal, que añado aquí a René también. Entonces nos vamos a ir a ver qué tal está el mar. Aquí me está acompañando Adriana. El día de hoy está el chavalote en Explore. Se ha vuelto a pasar por Explore. Le encanta Explore, la verdad. A mí también me gusta mucho. Si luego me manda un pack y reportaje o un vídeo un poquito largo, lo que sea, yo lo voy a colocar aquí. Pero en cualquier momento del vídeo, no lo sé en qué momento lo voy a colocar. Así está la quinta en esta hora, son las 11:05 aproximadamente. Y nos vamos a ir. Nos vamos a ir al mar. A ver qué tal está el sargazo y si nos damos un bañito. Porque venimos preparados y vamos a trabajar haciendo un desarrollo, pero lo dejamos para otro momento. Ya sabéis que a veces ocurren cosas como que un cliente, pues tienes que atenderle a cierta hora y tienes que anular entonces la grabación. Venga, nos vamos para la playa. Bueno, pues nos vamos aquí a Mamitas. Hay un barco pasando por ahí muy cerca, dentro de... Bueno, muy cerca. Lo vemos cerca nosotros. Vosotros con la cámara lo veréis lejos, pero está a unos 400 metros de aquí de la costa. Y no es habitual verlo tan cerca, pero bueno. Pues estamos entrando en la playa. A Adriana le gusta bañarse mucho aquí en Mamitas ahora, porque el mar está precioso, el agua también se ve muy bonita. Y luego, si acaso, nos paseamos por otro lugar a ver qué tal están por ahí. El mar se ve un poquito movido, poquito, pero no hay olas, que es lo importante. Hay corriente de norte a sur, por lo que veo. El aire también se ve que es de norte a sur. Y el tema del sargazo no se ve casi nada en la orilla, ¿eh? Están recogiéndolo, lo están haciendo pequeños montones, como se verá aquí a la izquierda. Pero, y dentro del agua no se ve nada de sargazo. Pues nos vamos a quitar la playera y nos vamos a meter dentro del agua como hacen estas personas. Estamos viniendo una hora más temprana de la habitual. Esto es lo que os digo, que hacen pequeños montones con lo que cayó. Ahí está Adriana. Y vamos a meternos dentro del agua, que está preciosa. Ahí están las personas que se dedican a la limpieza de las playas, justo ahí delante. Y el tema de la excavadora está por allá al fondo. Tenemos dos allí al final. Bueno, pues vamos para adentro. Aquel es el buque que os decía. Bueno, diría que está a más de 400, posiblemente a 600 metros. No es un crucero, es un buque de carga. ¿De los que llevan cosas de acá? No. No creo, pero bueno, vamos para adentro. Pues vamos para adentro. El agua siempre está a buena temperatura, vengas temprano, a mediodía, por la tarde o por la noche. Lo digo a diferencia de otras playas, por ejemplo, en España, como las noches son más frescas, bastante más que aquí, pues el agua del mar a primera hora de la mañana está bastante regularcita para bañarte. Y luego ya,
de la mediodía a la tarde, pues sientes que el agua se ha calentado bastante, ¿no? Aquí más o menos se mantiene a la misma temperatura, puede variar un gradito, más o menos, pero no más. Así que si vienes hasta ahora, te vas a encontrar el agua que la vas a disfrutar. Eso lo digo porque así ocurre. Yo lo he vivido en España. Hay veces que ibas por la tarde, a las 6 de la tarde, a las 5 y decías, ¡ay, qué rica que está el agua, qué calentita! Y otras veces ibas por la mañana, siendo un día espectacular, sin nada de nubes y con sol, y sentías que el agua del mar pues estaba bastante más fría de lo habitual. Pero es normal, las zonas que suele haber un cambio bastante importante de la temperatura entre la mañana y la tarde, así ocurre. O entre la mañana y la noche, por ejemplo. Bueno, pues ahí está Adriana dándose el chapuzón, como tiene que ser. La verdad que sienta muy bien, es espectacular. Hoy he podido venir más temprano por eso, porque había quedado para un trabajo y se ha tenido que suspender. Y eso puede ser normal, ya lo sabéis, ya ha ocurrido otras veces. Pero lo importante es eso, que estemos bien, que estemos a gusto. Voy a hacer unas fotos desde aquí dentro. Ahí tenemos, ahí en ese edificio tenemos a Raúl Aguilera, que me está mandando para que reportajes a diario, que bueno. A ver dónde lo envía hoy. Mira los pelícanos, ahí me lo estaba indicando Adriana, que bueno. El vuelo de los pelícanos, que es como si siguieran a su jefe, el de adelante y todos los demás, así, en fila. Ya se están acercando, qué bonito verlos planear. Espectaculares, ¿a que sí? Muy bonito el vuelo. Da gusto verlos, ¿eh? La sensación de que son amigos, que se llevan bien y que hacen una buena familia. Que es la impresión que me da. No sé si se mojó la... Bueno, voy a meter la cabeza bajo el agua y voy a parar. Bueno, pues por allí va nadando Adriana, que le encanta, se está mojando el pelo, ya no le pone tanta pega al pelo, qué bueno. Como estás más a gusto, que estás a gusto dentro del agua, qué bueno que estés así. Se ha traído la playera, por si le daba el sol fuerte, de momento lo siente bien, por eso no se la ha puesto. Ella se cuida la piel todo lo que puede. Y bueno, ahí tenéis un pequeño ferry de ultramar. Ya os lo cuento siempre. El tema de los cruceros que tenemos allí en Cozumel, vienen para acá algunos y se pegan una visita a lo mejor a Xcaret o algún tour que hayan quedado, y ahí bajan y les recogen luego a la vuelta. Ahí se queda el ferry hasta que vuelven. Y ya veis el poquito sargazo que hay por aquí, una plantita por ahí, otra por allá. Por aquí al lado no hay casi nada de sargazo, ahí otra. No sé nada de Paco y María, a lo mejor luego les doy un toque a ver si han llegado bien, si todo está bien. Y felicidades por estar aquí de vuelta, espero veros pronto, a lo mejor el jueves, ahí os llamaré, porque el jueves me voy a ir a Cancún, voy a llevar al chavalote a un lugar y yo me voy a ir a ver si hago trabajo y también un poquito de playa. ¿Qué tal está en la playa? Mira, ¿quieres una foto así? Como si fuera la reina del sargazo. Con tu peluca rubia. Mira qué guapa quedas. Bueno, le voy a hacer una foto. Sí, estoy grabando. No sabía que estaba grabando, pensaba que era foto. Bueno, pues... el ruido es de... ¿cómo se llama? Pues uno de los guardavidas que está por ahí. O de los que limpian la playa. Yo creo que son de los que limpian la playa. Va atendiendo a uno y a otros. Fijaros qué maravilla está por aquí. Me decía Adriana, no estamos acostumbrados a bañarnos sobre esta hora. La verdad es que no. Pero qué bueno que lo podamos hacer. Yo iba preparado con el bañador hoy, sí. Hoy tenía ganas, nada más terminar de grabar ese desarrollo, tenía ganas de no ir a casa, aunque son 5 minutos, irme directamente aquí al mar. Ya lo sabéis, pagáis pues por el aparcamiento, 10 pesos pagué, una hora tenías. Como tardamos poco allí, pues ahora el resto lo hago aquí. Y si vas a venir para 10-15 minutos, le pagas 3 pesos y con eso
te basta para quedarte en la playa. Lo digo el tema del dinero más que nada porque muchos me preguntan, ¿llegar a la playa gratis? Sí, llegar a la playa gratis, es acceso gratuito. ¿Puedo llevar sombrillas? Puedes llevar sombrillas sin ningún problema. ¿Puedo llevar sillas también? También. Puedes traerte comida si quieres, pero bebidas alcohólicas están prohibidas, pero la gente las trae. No deben de beber bebidas alcohólicas ahí, pero la gente se las trae y medio escondidas. De vez en cuando hay una revisión por parte de la policía que va pasando por aquí, y a los que lo hacen muy descarado pues les llaman la atención. Pero a los que lo hacen así medio escondidas pues no. Lo importante es que de verdad cuando metáis en el mar no estéis pasados de ese tema. Porque el mar aquí es tranquilo, da confianza, pero cuando uno no se encuentra bien y encima tiene compañeros que están igual, pues le puede pasar alguna cosa y luego, aunque haya mucha gente, uno no se da cuenta hasta que tiene el problema. Tú imagínate que me pasa a mí aquí ahora algo en esta situación y a ver quién se va a dar cuenta. Tengo más de 50 metros, 60 metros de mí y hasta que se dan cuenta ya está uno con todo el agua del mundo en la barriga. Bueno, aquí sigue nuestra sirena. Me encanta cuando el mar está así, sin oleaje. Está movido pero sin oleaje. El color del agua está muy bonito. Ayer estaba más bonito aún, está muy bonito. Quizás porque todavía no está en su punto más alto el sol, o simplemente porque el movimiento de las corrientes debajo del agua son superiores a las que teníamos ayer. Mira una olita, para que yo me calle de que no llueva hoy. Bueno, gracias por agarrarme. Pero qué bueno disfrutar del mar así. Gorra, los lentes. Voy a parar un poquito para yo también disfrutarlo. Y gracias a todos los que seguís el canal, gracias a todos los que cooperáis, los que le dais un like, los que comentáis el canal. En pocas palabras, así vamos creciendo, es la única manera de crecer. Crecemos muy poco a poco, eso es verdad. Muy poquito a poquito. Yo no me esperaba que cuando tienes ya una serie de cantidad de seguidores, crezcas tan poco a poco. Crecía más cuando tenía 1000 o 2000 que ahora que tengo casi 10.000, 9.500 para estar ahora. Ahora va creciendo el canal muy poco a poco. Pero bueno, si tú estás viendo el vídeo y quieres que vayamos creciendo un poquito y no estás suscrito, ahí te invito a que lo hagas. Es mi día a día, habrá días más emocionantes, más bonitos, según la información que quizás sea mejor para ti, pero acordaros que en este canal, el día a día, también puedes luego buscar información muy buena si te vas a las listas de reproducción. Tú te metes ahí en el canal de Paco Rivera Maya, le das a listas de reproducción y verás como 10, 15 listas de reproducción, ya no me acuerdo cuántas hay, por zonas de desarrollos también y por parques a lo mejor. Y los viajes por México, España también están ahí en su lista de reproducción. Podéis encontrar listas de reproducción de Bacalar, por ejemplo, en Majagual, o de Holbox, o de aquí de Cozumel, o de Islas Mujeres, o de Cancún, o de Playa Carmen, o de Tulum. Entonces le vais dando, o cenotes por ejemplo, o ruinas mayas. Entonces esa información, los lugares siguen siendo los mismos. Lo único que puede cambiar del momento que lo grabé ahora puede ser el precio, por ejemplo, de lo que haya costado en ese momento ir allí, o el transporte, o ciertas características un poquito, pero nada más. El resto yo creo que os puede valer igualmente la información. Y si uno se te hace un poquito aburrido, pues darle a otro. Y si la información que te está dando en este momento, como yo ahora, que te estoy hablando aquí en la cámara, no te gusta mucho, quieres pasar de ella, vete más para adelante a ver qué más hay, porque para eso son los vídeos largos, para que tú decidas qué partes quieres ver. A mí me ocurría, y esto lo digo para que sepáis por qué mis vídeos son un poquito más largos. Por ejemplo, dependiendo de tu intención a la hora de ver el canal, yo por ejemplo mi intención en aquel tiempo, antes de venir aquí hace 10 años, 11 años ya, hace 11 años cuando yo estaba en Aguascalientes, que no sabía qué iba a hacer, si me iba a volver a España o me iba a venir aquí a vivir, con muy poquito dinero, tenía que tomar una decisión importante porque tenía a mi cargo a Alex y sigo teniéndolo por supuesto, como un chaval con 8 años para 9, tenía que saber aquí en Playa del Carmen cómo le podía dar una vivienda, comida, cómo podía tener su escuela, cómo podía tener un parque, qué podíamos hacer por acá, cómo era esta población. Y todo eso, pues lo mismo que hacéis vosotros, miráis en YouTube y recibís mucha información, pero hace 11 años no era así. No había ningún youtuber que hiciera ese tipo de vídeos largos y que te hacen sentir que estás paseando por Playa del Carmen. Los vídeos que encontraba eran algunos de españoles por el mundo, algunos, 2 o 3.
y la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Y otros de alguno por ahí que subía 2 minutos, 3 minutos, porque los vídeos eran así, y a lo mejor había aquí una fiesta, precisamente aquí en Mamitas había una fiesta de un DJ, o el tema de la música ahí, y nada más que se veía ese tratito de 3 minutos y ya está. O cualquier situación de un yate, un cenote, pero no sabían ni nada, no se hablaba nada prácticamente. Antes los vídeos de YouTube, la verdad que eran cortitos y no eran muy concisos a la hora de explicar cómo vivir, cómo llegar aquí en playa, cómo ir a la ciudad. Y ahora aquí el que ve mis vídeos, muchos de vosotros me decís gracias Paco, porque cuando llego aquí a Playa del Carmen o a otra zona, me siento que ya lo conozco. Eso es lo importante. Ese es el mensaje. Y a veces yo digo, voy a parar de grabar porque mi día a día a veces es un poco aburrido, porque a lo mejor ya llevo 3 o 4 días grabando aquí en Playa Mamitas. Me van a conocer por Paco en Playa Mamitas en vez de Paco en Riviera Maya. Pero es que es el día a día y esta es la playa más cercana que tengo a casa. Fijaros, cuando yo no tenía carro, al principio, llegar a esta playa desde donde yo vivía es una línea recta hasta antes de la Federal. Y ya, había ahí un parquecito y al lado de ese parque vivíamos. Y una escuela, que ya lo he grabado más de una vez. Pero era andando 14 minutos, que eso es lo importante, de poder hacer las cosas andando. Porque los presupuestos no tenemos para todo movernos en un carro. Ya me pegué 5 años, que mi presupuesto era justo, no, lo que sigue, como se suele decir. Lo justo para poder pagar el donde dormir y que no nos faltara de comer una comida que la tenía que cocinar para sacarle el máximo rendimiento. Cuando digo cocinar me refiero a hacer comida corrida o casera en casa, de esa que haces una olla y te dura 2 días o 3. Pero claro, lo varías, ¿no? Vas cambiando un tema, vas cambiando otro y al final comes muy bien. Bueno, pues voy a parar un poquito de grabar y voy a disfrutar el mar. Estamos yendo por una ruta diferente a la otra vez que vine. Y al parecer pues hay otro tobogán que hicieron. Está diferente porque la expedición subterránea antes ibas pues todavía más, ¿no? En la expedición. Y ahorita pues hay otro tobogán, al parecer. O no sé qué show. Oye, pues sí, hay otro tobogán que es justo aquí. Qué curioso, ¿no? Pero bueno. Me acaba de comentar el chico que esto no es que sea nuevo, pero sí se acaba de aperturar ahorita. Y que pues bueno, va a estar divertido. Camino difícil, o sea, son dos rutas. Este es el camino difícil y este es el camino explorador, ¿ok? Entonces, pues por ese camino pues hay obstáculos y por este camino pues es más como para caminar tranquilo. Y aparte como tengo pues el celular, pues es
estarlo pasando mal, vaya. Y pues, ¿por qué traigo el celular? O sea, sí puedes traerlo, o sea, no hay problema, pero pues yo lo traigo porque pues hay zonas muy bonitas como para tomar fotografías. Entonces pues aprovecho y tomo las fotografías y ya luego pues lo dejo en el log. Pues miren, ese es el camino que les decía, como que lo cambiaron en vez de ir para acá y luego por aquí, pues subimos las escaleras y pues fuimos a tobogán. Eso es lo único que ha cambiado, pero pues qué chido, ¿no? Que añadieran otro tobogán, eso lo hace un poco más aventurero y un poco más pues divertido. Qué raro que lo hayan quitado desde hace tiempo, porque pues esos de los obstáculos ya tenían tiempo sin poderlos utilizar. La última vez que lo utilicé fue hace como 2 años o algo así. Ya he venido aquí como unas 5 o 6 veces quizás, pero sí, anteriormente sí se utilizaba y el tobogán ese nunca me había subido, o quizás sí en la primera vez, pero ya ni lo recuerdo. Bueno, según yo ya está grabando, pero bueno, esa es la parte que es más bonita según yo de la experiencia, porque estamos entre dos paredes y estamos alejados y digo, espero y esté grabando bien. ¿Qué parece? Bueno, ahora mismo son como las 11:30 de la mañana y vamos a hacer el toboganchote. Después de eso, quizás o vayamos a comer o vayamos a hacer lo de los anfibios, ahora veremos. Pero sí, pues tiraremos. Pero miren qué chido. La verdad es que vine ahí. Espero y uy, que no se monta. Mira, tremenda ruleta que hicieron. ¿Por qué nos mira con cara mala? Baja full. Ahora. Valió madre. Ay, otra vez me tocó después. Vale, madre. Aquí estamos como cerotes. No está tan mal, ¿no? ¡Uy, güey! Voy a salir volando yo. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey!
divertido y encima este coche corre más de lo normal. Digo, no sé si me escuchen, pero yo creo que sí. Bueno, pues ahí va a salir Adriana. Os voy a grabar. Saludos. Nos acompañan desde París, qué buena ciudad, la tenemos ganas de conocer. Nos siguen en el canal. Lo que pasa es que hablan francés, inglés, pero no hablan español. Y yo no sé hablar inglés. Si hubiera estado aquí Alex me echaba una mano. Nos querían saludar y hablar un rato, pero les dije que no mío, de verdad. Soy un poco cabezón con el idioma. No sé si a alguno de vosotros pasa, pero así me pasa a mí. Me cuesta bastante. Voy a hacer una foto desde aquí. Pero se ve excelente el mar, muy bonito.
Pues esta es la gran suerte, poder meterte en el mar y disfrutarlo. Qué bueno. Ahí está el guardavidas, atento. Adriana ya se está secando y nos vamos a ir a pasear. A eso me refiero, ¿veis? Ese color un poquito oscuro que hay por ahí. Eso es el sargazo que se ha quedado aquí debajo de la arena. Cuando la arena se lo lleva para adentro, está ya deshecho prácticamente. Entonces ya ni flota ni nada, se queda abajo como si fuera una pequeña isla debajo del agua. No es que esté el agua sucia para nada. Son pequeños restos de sargazo, pero ya deshecho. Y eso es una pequeña cantidad. Si esto mismo, todo esto de aquí que recogen, no se recogiera, luego tendríamos aquí una franja bastante oscura y no queda tan bonita el mar. Por suerte sí lo están recogiendo, allí están trabajando. Qué bueno que sea así. Allá al fondo se ve la excavadora que se va llevando el sargazo por diferentes zonas. Hay dos trabajando ahora mismo allí. Y aunque luego yo llego más tarde y me parece que no ha llegado casi nada de sargazo, la verdad es que han hecho un gran trabajo. Pero bueno, de momento nos están acompañando las corrientes. Bueno, pues ya nos despedimos de la playa. Hoy no va a haber vuelo de dron, a no ser que por la noche demos volarlo a Alex. Está ahí en Explore. No sé si habré puesto ya el vídeo de Explore antes o después. Yo creo que lo habré puesto cuando esté por ahí bañándome, en un ratito, para combinarlo un poco de playa, un poco de Explore. Y de paquirreportajes de momento tampoco tengo ninguno. Si tuviera alguno durante el día, pues aquí os pongo los paquirreporteros. Y si no, pues nada, seguimos con la grabación normal. Pero si tuviera alguno, ahí van los paquirreportajes. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paquirreporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. De BTO, de Michelle y de Ricardo. Por favor, de este lado, síganme. Hemos llegado a la zona arqueológica de Mitla. Última parada que tenemos del tour. Aquí están las famosas alberquitas o pocitos que le llaman. ¿Cómo? Las pocitas de este lugar que se llama Yerbelagua. El último paso del tour, Yerbelagua. Es tremendo cañón, toda esta cordillera de la Sierra Madre. También bien profundo y enorme, y ves cerros y cerros por todos lados. Tremendo espacio. Tal vez nos vamos a bajar un poquito por ahí, un ratito. Bueno, ¿y cómo
¿Cómo no te voy a querer, Oaxaca? ¿Verdad? Mira nada más. Esas tremendas vistas que tenemos aquí desde el nuevo hotel que estamos. Nada más. Esta es la iglesia de Santo Domingo. Allá a lo lejos se ve todos los cerros y los pueblitos de aquel lado. Qué padre, ¿eh? Y aquí estamos en el nuevo hotel. De este lado. Y pues bueno, así es como es Oaxaca en estos días. Con un calor terrible, terrible el calor. Pero bueno, pues ya compensa un poquito. Pues eso es todo. Gracias, amigos. Saludos Paco, saludos a muchachos por allá. Hola Paco, este es un reportaje para tu canal Paco Reportajes desde la ciudad de Nueva York, en el piso 53. Hola, hola, ¿qué tal? Pues así se encuentra la luna el día de hoy. Buenas tardes, Paco.
23 de abril, día martes. Aquí desde la oficina, Playa Mamitas, en una playa sin nada de sargazo, cero sargazo. Espectacular. El día precioso, cielo azul. Son alrededor de las 12 del día con 30 minutos. Bellísimo. El mar tiene un poquito de oleaje porque está arreciando un poquito el viento. La mañana hacía un poquito menos que ahora. Ha salido nuevamente nuestro amigo el viento, pero está muy agradable. Precioso. Ha llegado un poquito de gente, y hasta ahora llega un poquito más. Espero se encuentren bien. A Sergio, si está viendo estas imágenes, que le traigan bonitos recuerdos y que prontamente lo tendremos nuevamente por acá para poder conocerlo. Muy encima de su viaje. Un saludo a todos, que estén bien y vengan a gozar Playa del Carmen, que está sin ni una ramita de sargazo siquiera. Esto está bellísimo. Ok, saludos a todos. Chao. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues lo dicho, fijaros que la mayoría de personas están dentro del agua, como tiene que ser, disfrutándolo. El aire es un poquito fuerte, un poquito, pero muy agradable. Aparte es necesario que haga este airecito, porque de verdad que si no te empiezas a sudar y a sudar. Así que sí estamos a gusto. Adriana se me está yendo para el carro. Y vamos a ver qué más sale durante el día. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo nada planeado. Pero bueno, cualquier detalle que vea, os lo comento. Ocean Drop 2. Estamos ubicados en la calle 4 con la avenida 40 en Playa del Carmen. Muy interesante. 29 departamentos, tipos, estudio y departamento de una recámara de 28 metros a 44 metros. Aquí tenemos hablando. La obra ya comenzó, lo entregamos en octubre del 25. Excelentes amenidades como estacionamiento, lavandería, área para guardar tu equipaje, recepción. Precios desde los 1.8 hasta los 5 millones en el área comercial. Y el frente al rostro, porque tenemos piscina ahí arriba, una espectacular vista. Aquí en Playa del Carmen, esta oportunidad nos vemos. Contáctanos. Bueno, pues al ratito vengo por aquí, acabo de dejar a Adriana, el coche lo he dejado aquí detrás, así que lo mejor es darnos un paseíto de 5 minutos, 6. El chavalote lo acabo de ver hace un rato, me parece que la grabación que ha hecho es pequeñita, pero bueno, ya la habré puesto antes. Hoy fue para disfrutar, no fue para grabar. Aquí hay una playera con todas las... no sé, esa de Ronaldo, con muchas banderas. Bueno, acabo de recibir una buena noticia. Ya están aquí María y Paco en Cancún, pero recién llegados.
Cuando vienes de Europa, como tienes el jet lag, como que tardas a veces, depende cómo hayas hecho el vuelo, tardas 2 días en más o menos ponerte en forma para pasear. La tarde ni es calurosa ni es fría, está a temperatura correcta, que no vas a sudar tampoco, pero no hace nada de aire, ¿eh? Una leve brisilla hace, pero bueno. Le han decorado bastante bonito, me gusta cómo está el decorado. Es estilo 70, de los 60-70 aproximadamente. La decoración por dentro también. Habrá que venir un día a conocerlo. Está bonito. No lo pusieron hace mucho ese. Bueno, voy a parar por la música un poco. Llevo ya un rato, aquí también hay música, hay veces que no puedes ni grabar por la música, pero bueno, hay quien me dice, tú sigue grabando y luego le quitas el sonido ambiente, que es lo que hacen muchos, pero también le quita la vida a la quinta, también yo creo, el ambiente este de cómo está, cómo te sientes al pasear. A veces pongo música en un vídeo que me mandan sin voz, por ejemplo, algún paquete reportaje, eso sí lo hago. Porque no se oye nada, absolutamente nada. Pero aquí pasear por la quinta y quitarle el ambiente, como que pierde mucho, a mi forma de verlo. Bueno, pues me voy a llegar hasta aquí, como hago casi cada día ahora. Estoy agarrando más pasear para esta zona que para la otra. A ver si mañana me acuerdo y voy para la otra. Alegría, excelente lugar. Hace un rato he ido al médico, tengo un virus aquí, como si fuera en la zona de las paperas. He tomado un medicamento fuerte, lo estoy pasando mal, estoy tomando medicación para que no me duela. No sé si lo veis, toda esta parte de aquí. Esta está inflamada, casi no puedo comer tampoco. Pero me dice que no es una infección de los dientes, sino es la infección de las glándulas salivares. Y nada, pues 4 o 5 días en el tratamiento, pero como es un tratamiento con un medicamento, que según qué cosas no debo de comerlas, para no producir alergias o para también no activar mucho las glándulas. Pues me ha quitado, en este medicamento me ha quitado de alimentos tan inverosímiles como la leche, los huevos, el atún, marisco. ¿Qué más me ha quitado? Tomates, cítricos. Aún me ha quitado más cosas. Ahora mismo no me acuerdo más de memoria. Y si dijéramos que yo este mediodía estaba comiendo atún, por ejemplo, me lo dejé en la mitad, no podía masticar. Pero bueno, 5 días pasarán rápido. Y esperemos que mejore todo, porque ahora con la medicación más o menos se mantiene el dolor. Pero aquí estoy dándole. Y también voy al gimnasio. Me altera un poco el dolor, la verdad. No estoy del mismo sentido del humor que otros días, pero bueno, lo intento. La clásica foto con el sombrero mexicano que te la dejan ahí arriba. Está bien, vienes de vacaciones. Y esta es otra foto clásica de aquí, de la Avenida Constituyentes.
pues ya de vuelta para allí, me lo voy a tomar tranquilo, sin agobiarme. Ya sabéis que en la vida hay momentos que estamos mejor, otros momentos que estamos un poquito regular. Ahí está probando la batería. Y ahí se oye la música. Voy a parar un poquito. Bueno, pues ya más o menos se disimula un poquito ahora. Aquí en el señor Flor normalmente pone la música también bastante alta, pero ahora parece que no se oye tanto. Está muy tranquilo en esta hora. Todavía no es la hora de tomar unas copas ahí, como aquí también. Está un poquito tranquilo. Aún así, a estas horas estabais aquí los de Canadá. Ahora no os veo. Se echa de menos vuestra mesa donde estabais ahí sentados. Bueno, lo mismo lo dije ayer, os lo digo hoy. Ahí donde estéis, en vuestra tierra, saludos. Espero que lo hayáis pasado muy bien en todo este invierno. Y espero verles a todos el año que viene, cuando vengan. O a final de año. Yo creo que lo que hace es 6 meses aquí, 6 meses en Canadá. Pues ya hemos llegado al gimnasio. Vamos a disfrutarlo un ratito. Bueno, pues ya empezaron. Aquí en la última, Adriana. Aquí lo tenemos aquí al ladito, qué bueno. Ya empezaron. Salimos del gimnasio. Voy hacia casa, pero antes voy a ver si compro medicación. Y aquí estoy pasando por la Constituyentes, al lado de la Quinta, que la tenemos aquí a la izquierda. Nos hemos pasado hace un ratito. Y bueno, el atardecer está muy cerca, son las 7:05 de la tarde.